A darte a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque tú eres digno, Señor, de que todos te alaben, de que todos te adoren. En esta oportunidad te suplicamos una vez más, papito lindo, que por favor pongas guarda en nuestros labios, Señor, para que todo lo que hablemos venga a edificar, venga a consolar y venga a exhortar. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, por nombre, de los que se han hecho presentes, y de igual forma a cada familia acá representada, Señor. Que tu palabra, Señor, no regrese a ti vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis amados hermanos. Pueden tomar sus lugares. Vamos a continuar con el tema de la agradable voluntad del Señor. Decimos amén. Y hoy sí tenemos la esperanza de terminarlo, mis amados hermanos, en este culto de una vez. Bueno, ya no voy a hacer mayor resumen, sino voy a ir de una vez a lo que no hemos hablado. Vamos a hablar de la agradable voluntad del Señor. Amén. Creo que a estas alturas ustedes y yo ya identificamos la diferencia entre la buena y la agradable voluntad del Señor. Decimos amén. La buena voluntad del Señor es cuando Él nos bendice. Amén. Él desea bendecirnos. La agradable voluntad del Señor es cuando nosotros bendecimos, mis amados hermanos, a los demás con lo que Dios nos ha bendecido. Amén. Pero también es examinar, buscar, indagar, escudriñar, estudiar, como ustedes lo quieran ver, lo que a Él le agrada. Amén. Según Efesios capítulo 5 versículo 10 dice que ustedes y yo tenemos que examinar qué es lo que agrada al Señor. Voy a avanzar ya. Colosenses 3:18, al Señor le agrada que las esposas estén sujetas, que los esposos amemos a nuestras esposas y que los hijos seamos obedientes en todo. Decimos amén. Al Señor le agrada, mis amados hermanos, que nosotros tengamos fe. Amén. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Ahora, mis amados hermanos, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Es una cita que ya la hemos hablado en más de una oportunidad. Si tal vez se recordarán, era una de las bases bíblicas de uno de los temas de guerra espiritual. Cuando hacíamos aquellas tarjetitas, tal vez se acuerdan, ¿verdad? Es una cita que definitivamente se la tienen que saber. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó, a aquel que lo llamó, a aquel que lo reclutó como soldado. ¿Verdad que no la sabemos? Amén. Bueno, entonces, aquí está claro, ¿verdad? ¿A fin de qué? ¿Cuál es el fin del soldado de no enrolarse? Dice esta versión, en los negocios de esta vida. El fin es agradar ¿a quién? Al Señor, ¿verdad? Al que nos llamó y nos reclutó como soldados. ¿Quién es Él? Ese es el Señor. Vean. Alguna otra versión lo dirá algo diferente, mis amados hermanos. Esta versión dice negocios, pero alguna versión dice en las situaciones de esta vida. Miren, algo que yo me he dado cuenta, mis amados hermanos, lamentablemente, es que cuando nosotros como personas algo en nuestras vidas tal vez no está bien, me refiero a tal vez tengo alguna diferencia con alguno de ustedes, tal vez tuve alguna diferencia en la casa con uno de los miembros de mi casa, y el problema fue en la casa, el problema es tal vez con algún miembro de la iglesia, y resulta que ¿qué es lo primero que hacemos? Ya no vamos a la iglesia. ¿Y qué culpa tienen, mis amados hermanos? ¿O acaso el problema fue con la iglesia? Nos enojamos en la casa y rematamos con el yo no voy al culto. ¿Y qué culpa tiene la iglesia? Entonces, mis amados hermanos, por eso les digo lo que dice la otra versión, las situaciones de esta vida. A veces, mis amados hermanos, con tal
de tal vez de satisfacer nuestro enojo, o es tanta la cólera que hemos llegado a tener que nos desquitamos con la iglesia, y entonces viene a caer en esto, mis amados hermanos, nos enredamos en las situaciones de esta vida y se nos olvida que sobre todas las cosas tenemos a alguien que agradar. Amén. Y con todo respeto, ¿verdad? Bueno, aunque la Biblia sí lo dice así, pero por encima de buscar agradar al cónyuge, a los hijos, tenemos que buscar agradar al Señor. Lo digo por encima de esto porque la Biblia sí dice que la casada o el casado que se dedica a las cosas del mundo, dice, con tal de agradar a su esposo o a su esposa. Amén. Entonces, a lo que voy con esto, mis amados hermanos, es que la mayoría de nosotros, lamentablemente, no hemos entendido este pasaje y queremos o pretendemos estar bien nosotros en la casa y se nos olvida que tenemos que agradar al Señor. Por eso, repito, ¿qué culpa tiene, mis amados hermanos? ¿O por qué rematamos con la iglesia cuando el problema fue con los miembros de nuestra casa? ¿Alguien me puede responder por qué somos así? Miren que no digo por qué son, estoy diciendo por qué somos así. Porque les abro mi corazón y en más de alguna oportunidad el enemigo siempre es astuto, mis amados hermanos, y tal vez ya a punto o alistándonos estamos ya para venir al culto y me enojo y a veces no vengo porque me quedo enojado. Así se los digo de claro. Y tal vez me tocaba predicar. ¿Y cuál es mi venganza? Que predique la pastora. ¿Qué venganza va? ¿Me doy a entender? ¿Nos ha pasado de que por andar braviando dejamos la iglesia? ¿Por qué? Respóndanme, ¿por qué? Acuérdense de lo que estamos hablando, ¿verdad? Agradar al Señor. ¿Cómo se agrada al Señor? No enredándose en las situaciones de esta vida. Esta versión dice, no se enreda en los negocios. Y ahorita les voy a dar un significado de esa palabra negocios. Pero les coloco la otra, situaciones de esta vida. ¿Por qué? Porque por las situaciones de esta vida dejamos tirado al Señor, dejamos tirada la iglesia, dejamos tirados los privilegios, mis amados. Nos toca servir y ¿saben qué hacemos? Mandamos, yo se los he dicho, me toca predicar, que predique la pastora. Entonces, ¿qué hacemos? Mandamos a otro a que nos cubra, cuando es nuestra obligación, cuando es nuestro privilegio, y no me han respondido. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? ¿Qué culpa tiene la iglesia? ¿Por qué somos así? Alguien que me responda de que por las situaciones de esta vida dejamos de agradar al Señor. Muy bien, muchas gracias. ¿Te escucharon? No hay mejor palabra, mis amados hermanos, que esa. ¿Por qué somos así? Porque, y lo decía Johnny hoy en la administración de las ofrendas, porque somos malagradecidos. Pero somos cristianos, ¿verdad? Pero cristianos malagradecidos. Entonces, mis amados hermanos, una cosa es o son los problemas que tengamos por las situaciones de esta vida, y otra cosa es buscar agradar al Señor. Amén. En nuestras vidas, mis amados hermanos, tiene que ser, de verdad les digo, un deleite buscar agradar al Señor. Amén. Si Dios es bueno, ¿sí o no? Entonces, por lo menos, mis amados hermanos, correspondámosle de tal forma, que es lo que estamos estudiando, que Él pueda agradarse. Miren pues, ¿en qué momento creen ustedes que el Señor se agradará un poco más? O tal vez ustedes como padres, para poder poner un ejemplo y que sea entendido. Tal vez ustedes como padres se enojaron con alguno de sus hijos por alguna situación. Y da la casualidad que se enojaron el 9 de mayo. Un día antes de su cumpleaños se enojaron ustedes. Y el hijo también, o la hija, ¿verdad? Y entonces ustedes empiezan a maquinar, de plano, mañana que es 10 de mayo, mañana que es mi cumpleaños, ni me va a escribir, ni me va a hacer mi pastel, ni va a venir, y va a maquinar. Y resulta que llega el día y... Y si llega, ¿cómo se sienten? ¿Verdad que sí? No importa el enojo de ayer, pero en medio de todo era lo que queríamos, ¿sí o no?
Entonces, ¿cómo creen ustedes que se le agrada al Señor? Que discutimos, como si con Él fuera el problema, hermano. Discutimos con alguien allá en la casa. Estamos disgustados con alguien aquí en la iglesia. Y solo por no verlo no venimos. ¿Cómo se agradará al Señor? De que a pesar de las discusiones o las situaciones de la vida, a pesar de que tal vez dentro de la congregación hay alguno que me está haciendo la vida cuadrito, pero a pesar de todo eso voy a ir. ¿Será que le agrada o no? ¿Por qué? ¿Por qué le agrada? Porque ahí estamos demostrando, mis amados hermanos, que somos soldados. ¿Han visto ustedes esos soldados ingleses, mis amados hermanos, que están en el palacio, ¿verdad? Con unos grandes gorros rojos. ¿Han visto videos de ellos? La gente se burla de ellos. Pero ellos están ahí. La gente hace de todo, mis amados hermanos, con tal de ¿qué? De que ellos se muevan. Sin embargo, en una oportunidad vi yo a uno, está el video en internet, que había una muchacha que se había propuesto el reto de hacer que uno de esos se meneara. Y va de hacerle de todo, y ni se meneó ni se rió. Pero hubo un ratito que ella hizo algo, y no solo se meneó, sino la agarró y la puso en el suelo, le puso así la pistola con esa punta. Y luego le dice, miren lo que le dice. ¿Qué fue lo que ella hizo? Lo tocó. Y le dice, no me toque porque tocarme a mí es como estar ofendiendo a la reina. Entonces, ¿por qué hizo él algo? ¿Porque lo tocó? Porque para ellos, una ofensa a ellos es como a la reina. Entonces, él no, cuando le estaba haciendo a él, tranquilo, como que nada. Pero cuando lo tocó, miren cómo se sintió. No se sintió ofendido por tocarlo, sino por lo que ellos creen que una ofensa a ellos o que los hayan tocado es una ofensa o que haya tocado a la reina. Entonces, mis amados hermanos, a veces nosotros hacemos todo lo contrario. Nos ofendemos si nos hacen a nosotros, pero si dañan nuestra fe, si maltratan a nuestro Dios, nos da igual. Entonces, ¿somos soldados? No. Y acuérdense que la Biblia muestra, mis amados hermanos, vean, hay 3 dimensiones dentro de los creyentes. Está el creyente que es, ¿cómo se le llama? Agricultor. ¿Qué hace el agricultor? Dice la Biblia que está hablando del agricultor, ¿verdad? Pero el creyente tipo agricultor es el que siembra, pero lo dice claramente la Biblia. Y es lógico, ¿verdad? Siembra, pero ¿cuál es el fin de sembrar? Esperar la cosecha. Entonces, el creyente tipo sembrador es el que da, el que hace algo, pero si no le dan, o sea, si no recibe cosecha, deja de hacer. Si le hacen una medio cara, deja de servir. Si cualquier cosa que le hacen, se va. ¿Por qué? Porque esperaba recibir algo acá. Entonces, los creyentes tipo sembradores, si no cosechan, no aguantan. Luego dice la Biblia que viene el creyente tipo atleta. Ya el atleta ya aguanta más, se prepara, se resiste. Dice la Biblia que se abstiene de muchas cosas, pero todavía no es soldado, con tal de ganar, de obtener un premio. Y si no lo obtiene, perdió, así de simple. Amén. Como dicen los atletas en los Juegos Olímpicos, los que se quedan con el segundo lugar, no se gana una plata, dicen ellos, se pierde un oro. Hay una película que tal vez ustedes la han visto, de una muchacha que corría a caballo y se cayó, se quebró, tuvo un accidente en un carro y luego volvió a competir. La cosa es que ella dice una frase cuando perdió el torneo y le dice el papá, felicidades, es el segundo lugar. No, soy la primer perdedora. ¿Por qué? Porque está la ganadora y luego la primera que perdió. Bueno, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el atleta, mis amados hermanos, ciertamente ya tiene un nivel mayor
pero todavía está esperando obtener algo a cambio. Y si no lo obtiene, pierde. Y si pierde, entonces como perdí, chau chau. Pero ahora viene el soldado. ¿Cuál es la característica del soldado? Lo acabamos de leer. Ajá. Pero no escuché más. Que resista a pesar de los problemas. Va, por ahí van. Pero acuérdense lo que estamos hablando. ¿Cuál es el fin del soldado? Agradar a Dios. Y entonces, ahí viene lo que decían, ¿verdad? Al buscar agradar a Dios, resiste. Venga lo que venga. El pastor siento que no me quiere, pero es sembrador, agricultor, es atleta o es soldado. Yo soy medio atleta, medio sembrador y medio soldado. Entonces, si andamos fijándonos en ese tipo de cosas, mis amados hermanos, es así de claro. No vamos a poder agradar al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque como lo dice la Biblia, el soldado no se enreda en esas cosas. Si me están haciendo, está bueno, que hagan lo que quieran. De todos modos, una vez no me toquen, el mismo Dios le dijo a Satanás, a Job, en relación a Job, quítale lo que quieras, pero no toques su alma. ¿Y qué le dice la esposa de Job? Esto me impresiona. ¿Aún conservas tu integridad?, le dice. Y ustedes y yo sabemos que Dios le restituyó todo, menos la esposa. ¿Qué prueba, ¿verdad? Continúo con la prueba. No, porque no está mi esposa por ahí. Cuando me escuchen, ahí está afuera. No he dicho nada, mi amor. Vean esto, pues. Esta versión dice, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida. Esto es lo que yo quiero que vean, mis amados hermanos. Cuando vamos a ver los significados de negocios de esta vida, vean esto. Miren, pues, tenemos que tener un equilibrio, mis amados hermanos, en todo, en la vida. ¿Por qué? Porque ustedes y yo sabemos que somos seres tripartitos, ¿sí o no? Dígame, ¿por qué somos seres tripartitos? Porque tenemos cuerpo, alma y espíritu. Muy bien, muchas gracias. Porque tenemos cuerpo, alma y espíritu. Amén. Y ustedes saben, mis amados hermanos, que el cuerpo necesita alimento, ¿sí o no? Basta con verlos algunos de ustedes para ver que aman, le dan cariño. ¿Para qué pregunto cuál es el alimento? Si ya saben, ¿verdad? Pero tenemos alma. Y ustedes saben que el alma también necesita alimento. ¿Cuál es el alimento del alma? Los licuados, pastor, así bien batidos, pan para el alma de una vez. La palabra de Dios, dice. ¿Solamente? La comunión. Miren, pues cuando hablamos de comunión, mis amados hermanos, estamos hablando de relaciones. Amén. Ustedes y yo necesitamos, por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque necesita su alma ser alimentada. Amén. Entonces es una comunión en la que nosotros podemos disfrutar, mis amados hermanos, nuestras relaciones. Amén. ¿Y cuál es el alimento del espíritu? La oración es la palabra, es la comunión, pero con el Señor. Amén. Ahora, ¿cuál es el gran conflicto? Que la mayoría de seres humanos, mis amados hermanos, se centran únicamente en el alimento del cuerpo, a tal punto de, ¿cada cuánto comen?
3 veces. 3 veces al día, dice, aunque algunos no se los creo. Ahora, vean esto. ¿Cada cuánto, por ejemplo, reciben o dicen un te amo? Ay, yo soy las patojas, pastor, cuando miro. ¿Sí me escucharon o no? ¿Cada cuánto reciben o dicen un te amo? ¿A quién le voy a decir te amo, pastor, si ni novia tengo, ni novio tengo? ¿Se dan cuenta cómo está el alma? Entonces eso, mis amados hermanos, es las necesidades del alma, son las que nos llevan a enrolarnos en los negocios, en las situaciones de esta vida. ¿Por qué? Porque por andar buscando lo que necesita nuestra alma, nos desviamos de lo que necesita nuestro espíritu. Aquí viene la otra pregunta: ¿y cada cuánto oramos? ¿Cuántas veces comemos al día, dijeron? 3 por lo menos, ¿verdad? ¿Cuántas veces decimos o recibimos un te amo? ¿Cuántas veces oramos? Entonces se dan cuenta, mis amados hermanos, que esto, el estar en el alma y en el espíritu raquíticos, es lo que nos lleva a buscar satisfacer las necesidades del cuerpo. Y ustedes y yo sabemos que el cuerpo no solo tiene necesidad de alimento, tiene otro tipo de necesidades también, que, mis amados hermanos, al no estar el espíritu y el alma llenos o sustentados, entonces vivimos como personas naturales. Por eso dice la Biblia que el hombre natural no entiende los negocios de esta vida. Miren, a mí me pasaba, y eso era una de las cosas que no me gustaba al viajar o al salir del país, que siempre, mis amados hermanos, cuando llegaba a otro país, lo primero con lo que uno llega es con hambre a comer. ¿Y qué creen que me pasaba después de comer? ¿Ah? Me dolía el estómago, por ahí, y algo más. Siempre. ¿Por qué? Porque aunque aparentemente sean frijoles, pero no es lo mismo. Siempre hay alguna carencia, mis amados hermanos, de lo que uno está acostumbrado. Ya después de una semana de estar ahí, ya el cuerpo se alineaba. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque cuando uno tiene necesidades, ¿se imaginan ustedes que yo me hubiera llevado mi chef de aquí? Entonces cuando uno tiene necesidades, se come lo que le ponen enfrente, aún sabiendo que le va a hacer daño. Porque yo sabía, me acuerdo de una oportunidad, estaba en Nicaragua y me dieron un fresco, hermano. No sé ni de qué me dijeron que era. Y cuando yo lo probé, horrible el fresco. Pero era lo único que me dieron. ¿Qué iba a hacer? Me lo tomé. ¿Para qué les cuento cómo paré? Me voy dando a entender. Entonces cuando dice acá que el soldado, mis amados hermanos, no se enreda en los negocios de la vida, por eso les decía, de aquí surgió todo esto. Ustedes y yo tenemos necesidades. Amén. La Biblia lo dice, que el que no trabaje, ¿qué dice? Que no coma. Amén. ¿A dónde voy con esto? De que el gran problema, según los significados de la concordancia Strong, es, mis amados hermanos, que la mayoría de nosotros, por el trabajo, por los negocios, descuidamos nuestra relación con Dios. Y eso no le agrada al Señor. ¿Por qué? Porque los significados de la palabra negocios, dice, no se enreda en los negocios de la vida, es ocuparse uno mismo con comerciar o negociar. ¿Tenemos necesidad de trabajar, sí o no? Tenemos necesidad, algunos tal vez ya no tienen necesidad de estar en un trabajo y quieren poner su propio negocio. ¿Por qué no quieren poner? ¿Verdad que sí? Aquí lo que dice,
Ocuparse uno mismo con comerciar o negociar. Pregunto, ¿es pecado? No, no es pecado. Pero ¿qué es lo que no le agrada a Dios? ¿Perdón? Que nos descuidemos porque tengo que trabajar. Que lo descuidemos porque tengo que atender mi negocio. Y es una de las cosas que yo les he dicho en más de una oportunidad, mis amados hermanos. Yo no entiendo, la verdad, y tal vez nunca lo voy a entender, a pesar de que lo hice, que por el trabajo o por el negocio dejemos de buscar al Señor. Porque al final ustedes y yo sabemos que por más buenos empleados que seamos, eso no nos va a abrir las puertas del cielo. Amén. Lo que nos va a abrir las puertas del cielo es agradar a aquel que nos llamó como soldado. Y a Él, estamos viendo, le agrada que no nos ocupemos antes de nuestras necesidades, antes que de agradarle a Él. Y lamentablemente, así es como vivimos, mis amados hermanos. Colocando primero nuestras necesidades, colocando primero nuestros sentimientos, nuestras emociones, y como lo hablamos del sembrador y del atleta, si las cosas van bien, entonces continúan. Si las cosas no van como ellos se las esperaban, entonces lo dejan todo tirado. ¿Por qué? Porque el sembrador y el atleta esperan recibir algo. Y ustedes y yo sabemos que el amor de Dios es el amor ágape. Y una de las características de ese amor es que se da sin esperar nada a cambio. ¿Cuál es la diferencia del amor eros? Que el amor eros se da, pero espera recibir. Y si no recibe, lo deja de dar. ¿Se dan cuenta cuánto nos falta crecer espiritualmente? El día viernes tuvimos una reunión muy bonita de administración con los de la alabanza y el Señor levantaba 2 profecías y las 2 decían que teníamos que buscar su presencia. Amén. Entonces busquemos su presencia, mis amados hermanos, y Él se va a encargar de suplir nuestras necesidades. Miren, ustedes y yo a veces no tenemos necesidades, sino tenemos tal vez preferencias, tenemos deseos, sueños, anhelos, metas y un montón de cosas más. La Biblia dice, mis amados hermanos, deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Y qué dice? Y Él concederá las peticiones, los deseos, los anhelos, los sueños de tu corazón. ¿Pero qué hacemos nosotros? Nos vamos detrás de los sueños, nos vamos detrás de las metas, los anhelos, y lo descuidamos a Él. Entonces yo les decía la vez pasada, mis amados hermanos, que hay cosas que el Señor nos da, pero hay cosas que nosotros por nuestra fuerza, por nuestra gana, las obtenemos. Miren, pues no les quería contar, pero ya me están preguntando mucho. Les voy a contar rápidamente. Pero hoy hay Santa Cena, ¿verdad? Ya no, porque ya está la Santa Cena. Nosotros les contamos de que se va a abrir un discipulado en Zumpango. Amén. De una forma sobrenatural las puertas se abrieron y ya fuimos. Fuimos con la idea, mis amados hermanos, de abrir un discipulado. ¿Y saben con qué salimos? Con un terreno. Así. Nadie fue a buscar terreno. Nadie. Fuimos por un discipulado a una montaña, porque hay que subir una montaña. No hay camino para llegar a donde se va a hacer el discipulado. Hay que pasar por unos terrenos que están sembrados todavía. No hay camino. Y salimos con un terreno. Fuimos a buscar terreno. Entonces, ¿quién nos dio el terreno? Pastor, ¿y cuánto mide, pastor? Porque ya sé qué hace. Mide 15 por 23. A eso fuimos. A buscar terreno fuimos. Entonces, ¿y por qué salimos con un terreno? Deleítate. Deleítate a sí mismo en el Señor. Él da a su amado aún mientras duerme. Fuimos a buscar abrir un discipulado, mis amados hermanos.
Pero les aseguro, vamos a buscar un terreno, no lo encontramos. Entonces la mayoría, mis amados hermanos, no entienden esto. ¿Por qué la Biblia dice deleítate y Él concederá las peticiones de tu corazón? Descuidamos al Señor y todavía queremos que Él nos dé las cosas que queremos. ¿Y cómo? Si ustedes y yo, como, bueno, él no es hombre, ¿verdad? Pero nosotros como hombres, si nuestros hijos nos piden algo, por lo menos, ¿qué esperamos? Por lo menos que nos tengan contentos, ¿verdad? Pero si están peleando, si están haciendo un montón de cosas que no nos agradan, que se olviden. ¿Por qué? Porque así se les castiga, ¿va? Amén. ¿Me doy a entender, mis amados hermanos? Deleitémonos en el Señor. No cometamos el error de lo que dice acá, de ocuparse uno mismo con comerciar o negociar y descuidar al Señor. Porque entonces lo que vayamos a obtener, lo vamos a obtener porque andamos comerciando, es lógico. La Biblia dice que el jornalero es digno de su salario. Entonces, si ustedes se van a poner a comerciar, a negociar, algo van a obtener. Pero el precio va a ser demasiado alto. Un alma descuidada. Y peor si son padres. Hijos descuidados. ¿O se sienten ustedes orgullosos, mis amados hermanos, que sus hijos se congreguen y ustedes no? Eso es un orgullo. Entonces, miren, yo le decía a alguien, y con esto termino. Uno de estos días llegó alguien ahí que, pastor, que enséñeme, pastor, a trabajar. Un día llegó. Cepillame esta pieza, le dije. Empezó a agarrar el cepillo, pues. Un día aguantó. Todos son muy haraganes. Pues la cosa es que estaba ahí serrucho, cepillo, no serrucho. Y para que la pieza quede plana, mis amados hermanos, el cepillo se tiene que pasar recto. Entonces estaba pasando el cepillo así. ¿Cómo le estaba quedando la pieza? Así, igual. Vine yo y le dije, mira, estás haciendo esto. Ah, sí, ya me di cuenta, me dijo. Ay. Eso que estás haciendo, le dije, se llama necedad. ¿Por qué? Porque sabes lo que estás haciendo, sabes que lo estás haciendo mal y lo seguís haciendo. Eso es necedad. Entonces, si querés que te enseñe, déjame que te diga las cosas. Un día, bueno. ¿Y por qué les digo esto? Porque queremos un montón de cosas, mis amados hermanos. Amén. Una, no aguantamos. Dos, descuidamos lo más importante. Por los negocios, por el trabajo. Y queremos agradar a Dios todavía así. A Dios no se le puede agradar. Recuérdense que el Evangelio lo dice la Biblia, y fue el punto que hablamos el otro día. Sin fe es imposible agradar al Señor. Nosotros con la pastora teníamos fe de que el Señor nos iba a dar algo y ni nos imaginábamos. La pastora siempre nos ofrecieron un terreno. Mire, ¿qué es esto y el otro? Y nos dijo, aceptamos carros. Dije yo entre mí, pero no tenemos, solo uno tenemos. Y viene la pastora y le dice, ¿y si le damos nuestro carro por enganche de 2 terrenos, le? Y no lo aceptaron, hermano. ¿En cuánto valoran su carro? Tanto. Está bueno. Ni regatearon el precio del carro. Lo que le dijimos, así lo aceptaron. Fuimos a pedir terreno nosotros. Así trabaja Dios. Íbamos por un discipulado. Nos ofrecen un terreno y salimos con 2 terrenos. Y Dios va a enviar la provisión y nos vamos a ir a vivir allá. Terreno. Ya la pastora ya hizo hasta el plano, hasta para la jaula para las pericas. Ella quiere una jaula grande, un cuarto quiere para las pericas. Y son mías, imagínense. Bueno, mis amados hermanos, ¿se dan cuenta que sí, Dios concede los deseos del corazón? Pero ¿qué hay que hacer?
No hay que descuidarlo. Les explicaba la otra vez en los discipulados que a veces nosotros le atribuimos lo que nos pasa o el no congregarnos al cansancio, pero les explicaba que Jezabel está ahí. Entonces, ¿cómo vamos a poder agradarlo si en lugar de agradarlo a él estamos agradando otro tipo de cosas, mis amados hermanos? Esforcémonos. No me están preguntando, pero ayer yo me acosté rendido. Yo le dije a la pastora, mira, ya tengo hambre, le voy a hacer su comida. Bien dormido me quedé. Después me desperté porque tenía hambre. Me volví a quedar bien dormido. ¿Por qué? Por estar cepillando y cepillando. Y todavía tengo que cepillar un montón de cosas más. Amén. Pero Dios es bueno. Él concede los deseos del corazón a aquel que no descuida su obra. Por eso acuérdense, yo se los coloqué en el tema del discipulado del martes. Ahí dice, la Biblia dice, mis amados hermanos, buscad primeramente el reino. Y entre paréntesis les escribí, trabajar por el reino. No hay mejor jefe que trabajar para el Señor. No hay mejor salario, mis amados hermanos, que trabajar para el Señor. ¿Por qué? Porque concede lo que ustedes y yo queremos. Vayan a pedirle ustedes al jefe un préstamo para un terreno. Miren, en mi vida, y con esto termino, le había pedido dinero yo prestado a alguien. Uno de estos días, por lo del terreno, caí en la tentación y le pedí dinero prestado a alguien. ¿Y qué creen que hizo ese alguien? Solo vio mi mensaje y ni me respondió. Pero le di gracias a Dios. ¿Por qué? Porque no tuve que prestar. Y si me hubiera mandado, estuviera endeudado ahorita. Pero bendito Dios mío, ¿cómo es Dios de bueno? No permitió ni que nos endeudaran. ¿Me voy dando a entender? Y yo dije que iba a terminar. Y sí voy a terminar. ¿Ya están listos los santos? Tráiganlos de una vez. Así, 2 me quedan. 1 Corintios 7:32 dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Escuchen, solteros. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Ay, o sea, ya pedí los elementos, hombre. Ya va de regreso. ¿Se dieron cuenta, solteros? No hay solteros. Dice la Biblia acá que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Miren, hermano, yo le decía a los de la alabanza el día viernes, cuando uno es patojo, ¿qué le dije a los de la alabanza? ¿Es bien qué? Es bien bruto, le dije. Perdón, hermano, pero así les dije. Cuando uno es patojo, con todo respeto, es bien bruto. Miren lo que la Biblia dice acá. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Le pregunté a una persona hace aproximadamente un año: ¿a qué edad te querés casar? A los 27, me dijo. ¿Y cuántos años tenés ahorita? Le dije. 17, me dijo. Entonces en los próximos 10 años no vayas a venir a pedirme permiso para tener novio, le dije. ¿Ya se casó? Creo que 18 tiene y se casó. Y me dijo que se quería casar a los 27. Padres, yo estaba pensando hoy, y si sus hijos lo obedecen, les va a ir bien. Si no les obedecen, yo no deseo que les vaya mal, pero les va a costar un poquito. ¿A qué edad les gustaría a ustedes que sus hijos, no que se casen, o a qué edad, mejor dicho, les darían permiso para iniciar una relación de amistad? Si son varones, ¿verdad? Con una señorita. Y si son señoritas, con un varón. ¿A qué edad? 25, dice la pastora y hermana Mari. Yo había pensado a los 35. No son bromas. Yo había pensado a los 23, dije yo. Pero ya con un trabajo por lo menos. Amén. O sea, que yo sepa que trabajan y es un trabajo estable, o que por lo menos tienen su negocio, o que por lo menos tienen su cajita de chicles, hermano, pero que andan vendiendo, no que andan bien. 25 y se casan a los 25 y medio.
Miren pues, Dios no es un Dios de moldes. Amén. Yo, por ejemplo, me casé a los 30. La pastora se casó a los 21. ¿Se imaginan si ella se hubiera casado a los 30 también? Todavía no nos hubiéramos casado. Pero no sé si notan ustedes la madurez que ella tiene. A veces ni yo tengo esa madurez. Entonces se dan cuenta que Dios no es un Dios de moldes. Si hermana Vero hubiera dicho a los 25, me la hubiera tenido que robar. Es que eso es lo que hacen los patojos, hermano. Uno no les da permiso, se lo roban. Así me pasó a mí en la zona 6. Yo tenía una parejita ahí que yo le dije no y no. Ninguno de los papás, ni los de ella, ni los de él estaban de acuerdo. ¿Qué pasó? La patoja resultó embarazada. Ahí sí los tuve que casar. Los casé. Ya cuando había pasado todo, los llamé un día y le dije, mira, yo quiero que me digan la verdad. ¿Tú quedaste embarazada, Leo, porque por descuido o lo hicieron a propósito? ¿Qué creen que me dijeron los dos sinvergüenzas? Es que su papá no le daban permiso, pastor, me dice. Entonces hablamos que quedara embarazada y entonces lo hicieron a propósito. Pasó el tiempo, ella ahora tiene 4 hijos de 3 hombres diferentes. Él tiene 3 hijos con 2 mujeres diferentes. Y yo los casé, hermano. Y si me hubieran hecho caso, les aseguro que tal vez tuvieran 1 o 2 hijos, tal vez, o tal vez ni casados si son jóvenes todavía. ¿Qué tendrán? 28 tal vez por ahí. Entonces miren, jóvenes, dice la palabra acá, solteros, que el soltero se busca cómo agradar al Señor. ¿Para qué se van a estar quitando la vida? 17 años, les dije ya. Y queriendo tener hombre, queriendo tener mujer. Porque los patojos de ahora no son de amistad, compromiso y matrimonio. Son de mujer de una vez. ¿Entienden ustedes qué es eso? ¿Va? De todos modos, después nos casamos. Ya después la embaraza y la desecha. Entonces, jóvenes, busquemos agradar al Señor. Amén. Yo me deleité, se los he dicho, 10 años sirviéndole al Señor, calidad. Andaba yo para arriba y para abajo y solo llamaba a mi mami, mami, hoy no voy a llegar, me voy a quedar con los pastores. Ella sabía dónde estaba. ¿Y qué andaba haciendo? No andaba en fiestas, andaba sirviéndole al Señor. ¿Y la pastora? ¿A qué edad empezó a ser pastora? De los 20 años ya pastora, ¿no? Y ahorita los patojos ni 18 años tienen y ya. Algunos ya ni vírgenes son. Ay, Dios mío, se me fue el tiempo, hermano. Entonces, ¿está claro, solteros? Bien claro, ¿ah? Busquen cómo agradar al Señor. Solo los diáconos, un diácono, dice amén. Busquen cómo agradar al Señor, solteros. El Señor les va a mandar a su esposa. El Señor les va a mandar a su esposo. ¿Pero cuándo, pastor? Ya tengo 18. Ay, Dios mío. Alguien se casó porque dijo, peor si me toca como el pastor hasta los 30. ¿Y a qué edad le darían permiso a sus hijos para que se casen? 25 para iniciar una relación. ¿Y matrimonio? Los 30, dice hermana May. ¿Cuántos tienen, mucha? 19, le faltan 11 todavía, María. ¿Vos? Ah, la verdad. Le falta el doble de la vida y ni así le dan permiso todavía. Solteros, busquen cómo agradar al Señor. Deleítense en el Señor. Hasta triste los miro ya. Deleítense en el Señor. Y cuando ustedes menos se lo imaginen, Él, es que así es el Señor. Ella es tu esposa.
Y después cuando vayan, mamá, papá, fíjate que yo le estaba orando al Señor para que te casaras con él. Así me dijo mi mami. Cuando yo le dije, fíjese mami, que yo le estaba orando al Señor para que ella fuera tu esposa, me dice. Entonces ahora ya no quiero ir. No son bromas. ¿Se dan cuenta de ese tipo de cosas? ¿Ustedes creen que eso no lo hace el Señor? Eso lo hace el Señor. Amén. Entonces en el nombre de Jesús, mis amados solteros, busquen cómo agradar al Señor. Dejen de estar perdiendo el tiempo invirtiendo sus sentimientos. Imagínense 17 años invirtiendo los sentimientos en alguien que para empezar ni permiso les vamos a dar. Aunque él sea o ella sea para usted 17 años. Padre, les pregunto, ¿qué piensan ustedes que pueda ser el primer error que un jovencito de 17 años pueda cometer si le damos permiso? ¿O será que va a tener la madurez necesaria para llegar virgen al matrimonio a los 30? ¿Cuál pudiera ser el primer error? ¿Verdad que sí, hermano? Estamos de acuerdo, ¿va? Ese va a ser el primer error, mis amados hermanos. Lo primero va a ser tener intimidad. Después, la Biblia así lo describe, en el fervor, en el hervor de la pasión, se les olvida cuidarse y resulta en embarazo. Bueno, que Dios nos ayude, decimos amén. Hay Santa Cena. Entonces, mis amados hermanos, de esta forma termino yo el tema de las cosas que le agradan al Señor. Solteros, al Señor le agrada que busquen cómo agradarlo. Amén. Dejen de estar perdiendo el tiempo ahorita en patojas o en patojos que al final... Miren, yo he visto a un montón, pero les digo un montón de personas que aparentemente son espirituales. Suben como la espuma y de esos son los que hay que tener cuidado. Y cuando uno menos se imagina, se vienen al suelo o se traen a los demás al suelo. Un montón he visto así y aquí han desfilado. Cuando uno los mira, están hasta allá arriba y de repente, y la espiritualidad. Acuérdense que está escrito: no todo el que me dice Señor, Señor heredará el reino. ¿Saben cómo se puede ver, mis amados hermanos, como un ejemplo para los padres, que alguien puede ser buena persona para nuestros hijos? Díganme ustedes, yo les voy a decir lo que yo pienso. Rápido, porque ya se me fue el tiempo. Puede ser buena, que los acerca al Señor. ¿Qué? Los acerca al Señor. Bueno, sí. Sí, está bueno. Si no en la casa, pues. Pero alguien que solo ustedes empezaron a ver, tal vez ni su hijo tiene ni idea. Pero usted ya, me gustaría para mí. Mi Luisito. ¿Cómo busca al Señor? ¿Cómo busca al Señor? Dice. Testimonio. Como ama al Señor. ¿Cómo? Está bien, lo que dicen así es. Solo que yo tengo otra idea, pero eso no es que descuidarlo. En el permanecer. Si esa persona permanece a pesar de lo que venga, eso lo único que demuestra es que no está por ningún hombre ni por ninguna mujer, está en realidad por el Señor. Ahí está mi mami, como les digo, cuando a mí me echaron de allá de la iglesia, ya me habían echado, yo le decía al pastor: no, yo no me quiero ir. No, te vas, pero me voy mañana, le dije. Todavía me quedé esa noche y esa noche pasé llorando porque no quería. Pero bueno, eso ya lo saben ustedes, ¿verdad? Tengo que terminar, mis amados hermanos. Vamos a orar por la Santa Cena. Pasá de una vez, Johnny, repartiendo los elementos.